en la 530. Muy bien, 13:32 minutos. Antes de saludarlo a Claudio Martínez, quiero escuchar un fragmentito de algo que está haciendo que me resulta muy interesante y que tiene gran repercusión en las redes. Escuchá. Nos propusimos contribuir a la educación presidencial. Vamos con la segunda clase del curso que busca ayudar al presidente a entender qué hace la casta de científicos y tecnólogos con los fondos públicos. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Atención, presidente, 5 lecciones que no tiene que olvidar. 1. Anote este nombre, Juliana Casataro. Casataro va con doble S. Junto con su equipo, Juliana desarrolló la primera vacuna en Sudamérica contra el COVID-19. Usted es presidente gracias a la pandemia, así que, por favor, preste atención. Bueno, Juliana desarrolló me gusta mucho que aleccione al presidente y le explique todo aquello que quisiéramos explicarle con esa paciencia que tiene Claudio en este video. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por recibirnos. Hola, Feli, qué gusto hablar con vos y con tu audiencia. Claudio Martínez, periodista, productor de televisión, exdirector ejecutivo de la televisión pública y que hoy está con este ciclo de divulgación de todo el trabajo científico, el enorme trabajo científico. Quizás, Claudio, uno de los grandes problemas es que no estuvo debidamente difundido. No sé, me lo pregunto se me ocurre preguntarte esto mientras arrancamos la charla. No sé si no estuvo lo suficientemente difundido. Tal vez no pusimos del todo el acento. Yo creo que en lo que va de este siglo hubo mucho desarrollo de la comunicación en ciencia, no solo en los medios públicos, en Encuentro, en Pacapaca, en la televisión pública. Luego a mí me tocó ser productor durante 14 temporadas de Científicos de Industria Argentina, el programa que conducía Adrián Paenza. Luego desarrollamos la Liga de la Ciencia, un formato similar, fue pero muy con popular, gente más joven. ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí. Además, bueno, también avanzó muchísimo la comunicación de todo lo que tiene que ver con la ciencia en todos los formatos. En radio hay programas de radio dedicados a la ciencia más que nunca, hay espacios en casi todos los diarios y los portales dedicados a la ciencia. Obviamente hay distintos modos de contarlo, hay colegas que tal vez toman el camino de explicar, de hacer más acento en la divulgación y en fascinarse con los avances de la ciencia y la tecnología. Por ahí, para mí, es más importante, por lo menos en este momento, dar un debate sobre la política científica, la orientación de la política científica de este gobierno. Yo no creo que lo hayamos desatendido. Me parece que en el medio pasaron otras cosas que alteraron el sentido común que la población tiene, que los argentinos tenemos sobre el rol de los científicos. Y eso en algún momento dio espacio para que la narrativa del gobierno y en particular del presidente Milei tuviera cierto éxito. Me parece que en eso intervino también la pandemia, lo que significó el rol de los científicos, que desde nuestro punto de vista fue muy positivo en todos los aspectos, digamos, en el desarrollo de kits de detección, en el desarrollo de tecnologías para hacer barbijos anti-COVID y muchísimas otras cosas más, respiradores y el modo en el que el mundo del conocimiento, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, se puso a trabajar para conseguir en tiempo récord vacunas, por ejemplo. Ahora, eso, como muchas otras cosas que pasaron durante la pandemia y que creo que todavía nos falta mucho entendimiento, vamos a necesitar años para darnos cuenta de qué es lo que nos pasó en medio de todo esto para que el resultado sea, por ejemplo, el gobierno que tenemos. Sí. ¿Y qué repercusión están teniendo estas piezas, Claudio? Esto de hablarle al presidente directamente, ¿tuviste alguna repercusión? ¿Sabés si le llegó? Yo estoy segura que sí, ¿no? No tengo idea, porque no... a ver, yo te cuento, como vos dijiste, yo fui director de la TV pública hasta el 10 de diciembre. Sí. Cuando ya había tomado la decisión de salir del canal, incluso antes del resultado electoral, y empezaba a pensar cómo iba a retomar mi vida profesional, que durante muchísimos años, digamos, podemos decir que tengo 40 años de carrera dentro del periodismo. 36 de esos 40 años se desarrollaron en el mundo privado.
ya sea en lo que era mi productora antes o en distintos canales, radio, medios, etcétera. Mi decisión era volver hacia el mundo privado, volver al periodismo, a la producción audiovisual, y yo elegí en ese momento, entre otras cosas, trabajar sobre lo que para mí es un activo, que es lo que les contaba antes, muchos años de trabajo con Adrián Paenza en la comunicación de la ciencia, el desarrollo de productos como Científicos de Industria Argentina, Alterado por Pi, Laboratorio de Ideas, la Liga de la Ciencia, etcétera. A mí me pareció en ese momento, te estoy hablando de diciembre del año pasado, que era un buen lugar para volver, y que no solo era un buen lugar para mí, sino que intuía, de hombre mayor me pasa esto, que iba a haber una necesidad de comunicación en ese plano. Entonces empecé a trabajar con distintos objetivos. El primero fue hacer un programa de radio que está saliendo los sábados a la tarde en Radio Provincia, se llama Laboratorio de Ideas, y una vez que eso más o menos se acomodó y se consolidó, empecé a producir estos videos. La verdad, bueno, vos me conocés, Feli, yo no soy un tipo de las redes en términos de la discusión mano a mano y estar mirando los mensajes que ponen en las redes, etcétera. Sí creo que las redes, en este caso Instagram y Twitter, son un muy buen medio en estos momentos para hacer llegar este tipo de mensajes. Sin dudas. Los videos como el que vos mostraste lo están viendo muchísima gente, teniendo en cuenta el contenido que tienen, que es un contenido de política científica. Digamos, son números enormes para lo que son las redes, son números chiquitos para lo que es la tele, digamos. Claro. Como suele ocurrir, porque 100.000 vistas o 150.000 vistas en la tele es un punto de rating no es mucho, pero en las redes parece que es mucho. Un montón, sí, claro. Obviamente las repercusiones que yo tengo tienen que ver con el mundo de los científicos, que es un mundo en el cual yo me siento muy cómodo porque hace años que trabajo con ellos. Nuestros colegas, Feli, que también lo reciben y lo comentan, y un grupo de gente de la política interesada en estos temas que tal vez me hace comentarios sobre el contenido, pero no mucho más que esto. Para mí lo importante, más allá del juego que le propongo al presidente de recorrer en distintas lecciones lo que son los hitos que él no tiene que olvidar de la ciencia argentina a la hora de ponerse a debatir con los científicos, me parece que hay un trabajo, una búsqueda en todos estos videos de poner en valor lo que hacen nuestros científicos, nuestros tecnólogos, las instituciones científicas, en un momento donde el gobierno eligió no solo bajarles el presupuesto, sino estigmatizarlos. Claro. Y la verdad que la situación es muy grave porque el presidente bajó el presupuesto dramáticamente de las instituciones científicas, bajó, digamos, en términos relativos los salarios, y además en un doble ataque al mundo del conocimiento, porque está desfinanciando a las universidades. Y esto es verdaderamente inédito. Y mucha gente va a decir, bueno, no, pero a ver, los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales suelen bajar la inversión en ciencia y tecnología. O sea, si uno hace una serie histórica, arranca por Onganía y la noche de los bastones largos. Hubo una fuerte intervención política en las universidades y un desfinanciamiento que produjo la primera fuga de cerebros del argentino. O sea, eso está cumpliendo 60 años. Después, la dictadura cívico-militar del 76 hizo lo suyo, digamos, con cualquiera que pensara, no solo, digamos, los científicos de las ciencias duras, digamos, sí. Ahí hizo más eje en los científicos de las sociales, digamos, no se podía estudiar antropología en la Argentina. Después vivimos el menemismo, que fue otra era compleja para el mundo de la ciencia. Recuerden, a lavar los platos de Cavallo, sí, claro. a Susana Torrado, a la demógrafa. Con el macrismo no tuvo tanto tiempo, pero hizo lo suyo también. O sea, hubo un fuerte recorte sobre los planes de inversión en ciencia y tecnología. Pero, ¿por qué digo, Feli, que esto es inédito? Porque el gobierno del presidente Milei está recortando al mismo tiempo la ciencia y la tecnología y a las universidades públicas.
las universidades y el mundo de la ciencia son las dos caras de una misma moneda. O sea, la ciencia en este país se hace en las universidades públicas. Uno habla del CONICET, pero los institutos del CONICET están adentro de las universidades, claro, funcionan adentro de las universidades. Y todos los que trabajan en las universidades como profes y trabajan como científicos rentados por el CONICET. Entonces, hoy el mundo de la ciencia, el mundo del conocimiento está doblemente atacado, porque la gente que desarrolla proyectos científicos que podría verse refugiado en la actividad docente, tampoco tiene respuestas en ese plano. Es una devastación total. Muy complicado. Sí. Está Jair Sibel en la mesa, que se suma a esta charla. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo estás? Hola. Un gusto escucharte. Che, ¿qué te genera cuando después de tu recorrido por la TV pública y después de haberle puesto cabeza y corazón a eso, ves el vaciamiento que estamos teniendo? Digo, programas como el de Adrián Paenza, como Cocineros Argentinos, como, en todo el sistema de medios públicos, del noticiero, Samba, que fueron insignias de una forma de hacer comunicación, y hoy la propuesta comunicacional del gobierno está en las antípodas. ¿Qué te genera como un periodista y como un tipo que estuvo en la gestión de los medios públicos? Bueno, a mí me genera mucha tristeza porque conozco el lugar y porque conozco el potencial que tiene en términos de comunicación y cuál es el rol que tiene efectivamente, más allá de nuestro imaginario, de nuestra posición. La TV pública tiene un rol verdaderamente trascendente y que más o menos, con todos los errores que pudimos haber cometido nosotros en la gestión, que seguramente fueron muchos, ese rol de algún modo se cumple. Primero, en lo que tiene que ver con una comunicación federal. La TV pública es el único canal federal y que llega de modo gratuito y libre a todos los rincones del país. Son 240 repetidoras, más la TDA, más los acuerdos que eventualmente hacemos con canales públicos vinculados con gobernaciones o universidades. Eso le da una cobertura muy, muy impactante que sirve para la comunicación de políticas públicas. Hacemos un paréntesis. Políticas públicas no quiere decir la prensa del gobierno o de algún ministro. Políticas públicas son las políticas que se supone que tienen que ser permanentes en un Estado. La política de salud, la política educativa, la política científica. Todos esos temas tienen que tener un espacio dentro de la televisión pública porque son los que conectan al Estado argentino con la ciudadanía. Hay que hacer programas aburridos donde se hable de un modo soporífero de ciencia o de educación o de salud o lo que fuera. No. Los que sabemos, tenemos la idea de cómo hacer televisión, tenemos que buscar la manera de que esa comunicación sea entretenida, que sea eficaz, que llegue a la mayor cantidad de público posible. La televisión pública tiene que hablar de derechos humanos, la televisión pública tiene que hablar de cultura, tiene que permitir que todos los argentinos y las argentinas vean los eventos deportivos relevantes sin tener que pagar el cable, ni una bonificación o un sistema premium o una plataforma o lo que fuera, digamos. Entonces, en función de todo eso, a mí me da tristeza lo que pasa en la TV pública, pero tengo que decir también que esto es lo que dijeron que venían a hacer. Sí. O sea, no hay ninguna sorpresa. Cuando le preguntaban al presidente qué era lo que iba a hacer, era cerrarlo, achicarlo, no gastar. Bueno, ellos están cumpliendo con lo que le dijeron a la gente que iban a hacer y la gente lo votó. Entonces, ahí hay un debate interesante, como muchos otros aspectos, ¿no? Porque también hay que reconocer que el presidente dijo en un canal de televisión que iba a privatizar el CONICET, o que, digamos, lo mismo que está diciendo ahora en los discursos, en el discurso del Foro de Madrid, que dijo que los científicos publiquen un libro, hagan sus investigaciones y vayan al mercado, digamos, y vean y no estén colgados del Estado. Bueno, hay que reconocer que el presidente viene diciendo esto desde hace mucho tiempo, que lo propuso en campaña y que de todos modos logró que el 56% de la gente en el balotaje lo votara. Entonces, hay algunas reflexiones que tendremos que hacer. Como vos decías al principio, no lo comunicamos bien, saturamos. ¿Por dónde pasó? Hay muchas cosas para Sí, hay muchas preguntas para hacerse. Claro, hay una campaña de desgaste, una discusión que se viene dando hace años en el que los medios públicos y los trabajadores públicos están fuertemente estigmatizados. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo efecto? Bueno, son preguntas que no vamos a dilucidar ahora porque nos quedan 2 minutos, Claudio. Y yo te quiero preguntar,
particularmente por lo que pasó el domingo pasado, que para mí fue histórico y fue una señal política muy fuerte, quizás vos me decís que no te parece tal, que es la cadena de Javier Milei y esa caída abrupta en el rating que no se había dado en otras situaciones, que la gente apagara el televisor, que la gente se fuera, que la gente no quisiera escuchar un número importante de personas, ¿no? 10 puntos de rating es un montón. ¿Qué análisis haces de eso? A mí me sorprendió, pero me sorprende también el modo en el que se dio el fenómeno, Feli, porque no fue un fenómeno... A ver, uno que está acostumbrado a hacer programas de tele y mirar el rating minuto a minuto, muchas veces se encuentra con fenómenos de este tipo donde ocurren descensos paulatinos en la medición. Digamos, la medición se va cayendo porque el programa o lo que fuera no genera interés. Claro. No mide, no genera interés, y entonces va haciendo una curva descendente y se va apagando. Acá fue muy abrupto. De un momento a otro perdió 10 puntos de rating la televisión abierta. El mundo de los canales de noticias obviamente es un mundo de gente que busca información y es diferente, pero hubo una caída muy fuerte. ¿Y por qué digo que me llamó la atención eso? Porque no es que la gente, digamos, se fue aburriendo de lo que Milei estaba planteando, directamente no quiso verlo. Hay algo que está pasando y que hay que estudiarlo, no solo desde la perspectiva de la tele, sino desde la perspectiva de la política, sí, y de la sociología, porque hay algo que empieza a pasar, esa mayoría que también nos venía sorprendiendo, que pese a las políticas si se quiere antipopulares, conservara una popularidad significativa el presidente. Bueno, empieza a parecer que no es tan así, empieza a parecer también que el estilo agresivo, más allá del contenido, que es más o menos siempre el mismo, pero el estilo agresivo también empieza a saturar y empieza a hacer ruido, digamos. Y también hay como situaciones que me parece que son puntos de inflexión en el vínculo de un gobierno con una sociedad. A mí me parece que lo que pasó con los jubilados, lo que viene pasando, digamos, la secuencia de represión, veto, sí, y represión, digamos, y termina con un asado. Esto fue después de la cadena, pero fue, sí, digamos, la secuencia es esa, represión, veto, represión, asado. Me parece que le empieza a pasar una factura al gobierno, empieza a resquebrajarse. A mí también me llamó la atención que el discurso del presidente, yo lo vi, porque bueno, somos periodistas, tenemos que estar informados y uno tiene que ver todo. Me llamó la atención la recurrencia del presidente en lo que tiene que ver con la narrativa de la casta. Me da la sensación que frente a la pérdida de popularidad que empiezan a registrar las encuestas, el presidente vuelve a una narrativa que le dio resultado en la campaña. Y empieza nuevamente a definir con claridad el mapa de sus adversarios. Incluso el video, que no sé si lo comentaron, sí, lo vieron hoy, un video muy agresivo, que asimila al kirchnerismo con un virus, que es muy, muy agresivo, va en la misma línea, o sea, frente a la falta de respuesta de un plan económico, del plan de vida de los argentinos en este momento, sí, echa mano de una narrativa que le dio resultado hace un año en campaña electoral. La pregunta es, ¿le va a volver a dar resultado? ¿Va a volver a tocar las fibras que tocó en ese momento? ¿O un año después y 9 meses después de comenzar su gestión, el gobierno va a seguir pagando costo político? La gente ya se dio cuenta que con la narrativa no alcanza. Es otro contexto. Es otro contexto. Antes ibas a una elección, ahora estás gobernando, me parece que no le va a alcanzar, pero lo veremos. Claudio, querido, muchas gracias por recibirnos. Le recomendamos a nuestros oyentes que te busquen en las redes, en Instagram, Claudio Martínez, en Twitter, y que puedan acceder a estos contenidos que estás generando. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes y toda la audiencia de la Radio de las Madres. Abrazo, Claudio Martínez, con estas lecciones para el presidente. Igual el presidente no tiene